con Giordano y la seguimos. Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Qué país tenemos, ¿no? Es muy complejo, la verdad es que es muy complejo y es importante tener en cuenta por qué estamos en esta situación, ¿no? Porque, viste, a veces el reduccionismo en el análisis te hace pensar, bueno, todos los problemas empezaron hace 60 días, 90 días en la Argentina, no. Digamos, la situación en la cual este gobierno empieza su gestión es detrás de una herencia calamitosa de décadas de desastre en términos de administración, con buena o mala fe. A mi juicio, lamentablemente, el camino equivocado, el camino elegido es el camino equivocado, a mi juicio, pero obviamente debo respetar que la gente... La voluntad de la gente, claro. Exactamente, ha ido por otro lado. Claro. Pero en lo personal creo que esta situación compleja, en definitiva, lleva un largo tiempo y lamentablemente al paso que vamos parece que se agrava, ¿no? ¿Por qué la Argentina no puede dominar la inflación? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer no es ni la irresponsabilidad populista de antes ni el ajuste salvaje de ahora. Es administración responsable con incentivo al crecimiento de la actividad económica. Nosotros pasamos de expansión económica berreta a través de emisión, de gasto público, de toda esa historia, al ajuste salvaje que termina asfixiando la actividad económica. Ni esto sirve, ni eso otro servía. Entonces vamos a seguir con el mismo problema siempre. La pregunta es contrafáctica, pero si ganaba Sergio Massa, ¿iba a aplicar a lo mejor un modo intermedio para tratar de combatir la inflación? Por lo menos esto no. Claro. Digamos, claramente lo que venía en el anterior gobierno no podía tener continuidad, claramente, porque, bueno, de hecho... Claro, había a lo mejor barreras ideológicas que no permitían y demás. Lo que sea. Claro. Pero claramente, como vos lo decís, es contrafáctico. Lo que sí tenemos que aprender es que de una vez por todas hay que construir un verdadero acuerdo nacional. Ahora que se empezó a hablar del acuerdo nacional, yo lo suscribo, me parece genial que avancemos hacia un acuerdo nacional. Ahora bien, discutamos a dónde queremos llevar la Argentina. Digamos, en definitiva, acuerdo significa participación de la sociedad, no es un acuerdo entre políticos, necesitamos que sea la gente la que participe. Claro. Algunos te van a decir cómo se hace. Bueno, hay que avanzar en eso, ¿no? Hay una relación inversa entre lo que está haciendo el gobierno de Milei y cómo lo comunica, o el modo que tiene de comunicar y de percibir al adversario. La dialéctica amigo-enemigo consigue adhesión con muchísima velocidad. Y sobre todo cuando tu enemigo es el de peor imagen de la Argentina. La política, el sindicalismo, la justicia, el Congreso, toda esa historia, bueno, es genial. Digamos, el blanco perfecto para conseguir adhesión y popularidad. Bárbaro. Chapó, en términos de construcción política, es genial. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es construir un nuevo pacto social en la Argentina que está roto. Y con este clima es muy difícil hacerlo. Gonzalo Prado. Básicamente, Urtubey, ¿usted cree que hay una posibilidad de que confluyan en ese pacto social los distintos espacios políticos que hoy están integrando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Porque la verdad tienen miradas muy diferentes sobre cuál es el diagnóstico y cuál es la solución para los problemas de la Argentina. Lo que pasa, lo tenemos que hacer y lo tenemos que intentar, sin lugar a dudas. Ahora bien, acuerdo no significa unanimidad absoluta, porque en definitiva sería antinatural que eso exista. Lo que hay que hacer es discutir, tratar de encontrar cuáles son los consensos. Probablemente los consensos no sean el 100% de lo que uno quiere ni de lo que otro quiere. Pero, por ejemplo, en los 10 puntos del Pacto de Mayo que presentó el presidente, el número 5 es modificar el régimen de coparticipación. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, en un caso puntual, para que acepten Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde hay una de las provincias más perjudicadas, porque aporta mucho y recibe poco, y que también acepte, por ejemplo, Gildo Infran, que es una de las provincias más beneficiadas, porque aporta casi nada y recibe mucho más? Lo que pasa es que
si vamos a... Porque el problema de la coparticipación es ese, básicamente. Sí, no, las provincias productivas, sí. Usted gobernó una durante 12 años, reclaman mayor porcentaje de la masa de recursos coparticipables porque aportan más. Partamos de la base que cuando empezó esta discusión, las provincias tenían el 56% frente al 44%, perdón, 54 contra el 46% de los recursos nación y provincia. Hoy la nación tiene el 75% de los recursos y las provincias el 25%. Con el agravante que en las últimas décadas se transfirió la educación secundaria y la salud a las provincias. Resultado, hay que rediscutir no solo la coparticipación, también el sistema tributario. Y sería bueno que tomemos una decisión en este gran acuerdo nacional, si vamos a hacer de verdad un país federal o un país unitario. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un país federal, lo que hay que sentarse y discutir, a ver, poner la planilla de este lado, a ver, ¿de qué te vas a hacer cargo vos? Salud, educación, justicia, seguridad, vos, relaciones exteriores, Fuerzas Armadas, esto, lo bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Bueno, que vaya, ¿dónde están estos recursos y dónde están estos? Porque es erróneo el planteo que la discusión de la coparticipación es lo que se llama la distribución secundaria, es decir, si va más a Buenos Aires, utilizando tu ejemplo, o va más a Formosa. No, ahora, el problema es que la nación se queda con un 75% cuando en realidad tiene mucho menos gasto que las provincias. ¿Y pensás que los diputados van a votar esta ley ómnibus o mini ómnibus, como se llama, si van a acordar un pacto fiscal para llegar al pacto de mayo, o realmente el gobierno se va a quedar en el intento de vuelta? Lo que pasa es que, primero, el acuerdo no significa suscripción automática y adhesión automática. Probablemente algunos estarán de acuerdo. Yo creo que la ley ómnibus tiene algunas cosas que son positivas para la Argentina y tiene otras cosas que son muy nocivas para Argentina. Entonces, todo junto definitivamente no va. Como creo que en el decreto de necesidad de urgencia había algunas cosas que son interesantes, hasta podrían haberse aprobado por ley, ¿Podés decir alguna a favor? ¿Alguna que te gustó, por ejemplo, un capítulo de la ley que te gustó? Hay algunas cuestiones de desregulación de actividad económica, comercial. La administrativa del Estado, por ejemplo. Correcto. Claro. Digamos, hay una enorme fase de reformas de la ley de procedimientos administrativos que es correcto. Ahora bien, ¿daba para necesidad de urgencia? A mi juicio no, pero bueno, ya está. Claro. El tema de ganancias, por ejemplo, que el gobierno insista con revertir ganancias, ¿no? De volver a instalar el impuesto a la cuarta categoría. Digo, ¿no es complicado? Digo, para muchos. Sí, definitivamente, pero aparte el problema ¿cuál es? ¿Vamos a discutir solamente herramientas o vamos a discutir un modelo de país? Porque me están diciendo, te voy a reinstalar impuesto a las ganancias y dentro de 2 meses te voy a discutir el sistema tributario de Argentina. Pero ¿no es más lógico que lo hagamos todos juntos? La Argentina tiene más de 160 impuestos. ¿Vamos a seguir creando impuestos o vamos a simplificar el sistema? Luis Rosales. Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de verte. La gente se cansó, parece, ¿no? Y eligió lo que eligió. ¿Cómo vos como político de larguísima trayectoria, empezaste muy joven, sí, pasaste por el Congreso, fuiste gobernador 3 veces. 3 veces, sí. De la provincia de Salta, que no es nada sencillo gobernar Salta. Hiciste una buena síntesis de estos 2 polos de ideas que estás hablando. ¿Cómo crees que juega la gente, los políticos? ¿Dónde lo ubicás a Milei ahí? ¿Cómo termina esta historia? Claramente el más hábil de todos es Milei, de hecho es el presidente. Ha logrado corporizar el enorme descontento de la sociedad con la política. En los últimos 40 años, así como avanzamos muchísimo en derechos civiles, obviamente veníamos de una dictadura militar y toda esa historia, ha sido un fracaso en términos de calidad de vida de los argentinos. Entonces, frente a eso, inevitablemente la gente, ¿qué es lo que dice? La política no sirve para nada, los políticos no sirven para nada, encuentran un dirigente, entre comillas un político diferente, un nuevo político, lo que sea, que dice eso, obviamente, chapó. ¿Te sentís casta, aparte de la casta? Cuando Milei agrede a la casta, ¿vos te sentís agredido? No, ¿sabés qué pasa? En definitiva, el tema ¿cuál es? Es realmente pensar, ¿nosotros le servimos para algo a la gente o no? Mi percepción es que el sistema político no le ha servido a la gente y por eso la gente fue por acá. Entonces, lo primero que hay que entender es,
esto tiene que ser algo positivo para la Argentina, sí, para que podamos discutir estas cosas que no nos animamos a discutir. Está bueno que se plantee no solo necesidad de acuerdo, pero acuerdo en serio. Y repito, acuerdo de la gente, no de la política. Claro. Hay antecedentes de acuerdos en donde nosotros en la provincia de Salta, cuando hicimos el Consejo Económico Social, luego del Plan de Desarrollo Estratégico, el acuerdo no lo hizo los gobiernos ni los políticos, lo hizo la sociedad civil. Las fuerzas vivas. Y nosotros después nos subimos a ello. Es interesante. El diálogo eso argentino fue lo mismo en el 2001 en la Argentina. La única manera de salir de esta crisis es entre todos, no a través de un liderazgo de alguien... Sí, que mesiánico. Claro, un liderazgo mesiánico, exacto. Eso no sirve. Pablo. No es sustentable. Hubo un dato político que después seguramente vamos a desarrollar, que es la reunión de gobernadores de la Patagonia, que armaron la región Patagonia, y que tomaron una decisión muy concreta, así, de tener atribuciones tributarias, de inversión, etcétera, etcétera. Después de haber sido muy agredidos por Javier Milei en las negociaciones. Y vos recién dijiste, cuidado, pues estamos en la discusión otra vez de unitarios y federales. ¿Ves riesgo de disolución nacional si no hay un acuerdo y que cada bloque, cada región de nuestro país empiece a tomar decisiones por fuera de un acuerdo federal? Definitivamente sí. Y ahora bien, la única manera de realmente resolver esto es definir en serio qué queremos ser y no ser un poquitito de cada cosa. ¿Pero viste riesgo de disolución nacional en el conflicto? Vamos a ver, ¿vamos a ser un país federal sí o no? Si vamos a ser un país federal, pues es bueno que las provincias empiecen a retomar responsabilidades tributarias, no solo en gastos, sino fundamentalmente en ingreso, y determinemos cuáles son los gastos de nación. O sea, a mí me parece que es importante rediscutir, generar una reforma del Estado. Pero la reforma del Estado no es cerrar TELAM. La reforma del Estado es sentarse a decir, a ver, ¿es razonable que haya organismos que hagan lo mismo en la nación y en las provincias? ¿Es razonable que nosotros tengamos duplicidad de funciones entre uno y otro nivel del Estado? No, no es razonable. Entonces, esas son las cosas que me parece que hay que discutir, porque... Claro, pero Juan Manuel, de fondo lo que estás planteando es que un tipo de liderazgo específico puso en riesgo la unión nacional. Más allá de después, si técnicamente hay una política determinada que hay que cumplimentar de una forma u otra. El dato político es el que a mí me preocupa respecto a la... Es correcto, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo lo sostengo en el sentido en que entendamos que la nación es una construcción jurídica de la sumatoria de 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Guarda, no nos confundamos porque no es que hay la nación en un lugar y las provincias en otro. ¿Qué es la nación? Si no es la sumatoria de 23 provincias. La decisión de las provincias. Exactamente. Entonces, nación que existe por acuerdos preexistentes a la Constitución Nacional que resolvieron que hay una nación. Hay que entenderlo así. En la unión de provincias, la Argentina. Correcto. Si tenés que llamar al presidente Milei para darle un consejo, ¿qué le dirías? Que necesitamos agotar los esfuerzos para tratar de ponernos de acuerdo e inclusive organizar los disensos en la Argentina. Hace mucho daño la lógica del pensamiento único, sea de izquierda, sea de derecha, ¿Tenés diálogo o no? sea progresista, no, sea liberal, sea lo que sea. El pensamiento único destruye el tejido social de la nación. Ya pasó. Pero, digo, ¿no aprendemos de nuestra historia? Claro, claro. Martín. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué es hoy el peronismo y dónde está parado? Muy buena pregunta. El peronismo, primero, es uno de los responsables de lo que está pasando en la Argentina, porque todo este desastre no empezó el 10 de diciembre. Nos tenemos que hacer cargo. Y lo digo en primera persona del plural porque soy peronista, a pesar de que todos saben que estuve en contra del anterior gobierno y todo, pero nos tenemos que hacer cargo. Ahora bien, el peronismo debe ser uno de los espacios que se abran a la construcción de una profunda renovación de la política. Y no es solo de personas, de caras y de discursos. Es una profunda transformación ética. ¿Para qué le sirve la política a la gente? Y particularmente, ¿para qué le sirve el peronismo a la Argentina? El peronismo durante el siglo XX fue el principal articulador de la constitución de la clase media argentina. Bueno, hoy, ¿para qué servimos? ¿Vamos realmente a reconstruir esa clase media? ¿Vamos a poder generar las condiciones para sacarnos
esa espina que tenemos en la historia de ser los enemigos de la actividad económica, del desarrollo, de la libertad, de todo eso, o no? Ese es el gran desafío. ¿Y qué líderes ves? Atando la pregunta que te hacía Martín Angulo. ¿Dónde estás? ¿Te anotás también como una suerte de líder? ¿Te gustaría emerger como un líder del nuevo peronismo o del neoperonismo? Mira, yo no estoy buscando posiciones de poder porque creo que está todo tan roto. Sí, está todo roto. Que no tiene sentido hacerlo, aparte hasta por una cuestión de sentido común puro. No digo un cargo, estoy hablando de que la gente te empiece a acompañar. Voy a trabajar y estoy trabajando para colaborar en esa renovación política, que probablemente sea incentivar a jóvenes, a nuevos dirigentes, a tipos que no tengan toda una larga historia. Nombrame una terna de gente que te podés aliar o podés... ¿Sabes cuál es el tema? Que si empezamos con nombres propios, sí, la jodemos. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hay que construir es otra lógica de relación. O sea, yo lo que quiero es que más que hagamos una alianza o nos juntemos o nos amiguemos 3 dirigentes políticos, a ver si podemos amigarnos los peronistas con la gente, primero. Claro. Juan Manuel, y después veamos. ¿Y incluís ahí a la cámpora? Yo creo que no podés empezar con exclusiones. Uno de los dramas de la Argentina es decir, a ver, vamos a construir la Argentina del progreso, pero sin este. Tenemos que asumir el desafío de construir una Argentina que integre a Milei, a Cristina, a Alberto Fernández, a... Sí, Alberto está complicado con las causas. Por eso, lo que sea, pero digo, sí, son argentinos y tienen que ser parte de la Argentina, cada uno de su lugar, obviamente. Claro. Habrá unos que estarán de acuerdo, otros que no, pero digo, sacarnos de una vez por todas de la cabeza la lógica que vamos a construir algo en contra de otro. Así le fue a la Argentina. Y si seguimos con esa prédica, entonces antes eran los malos contra los buenos, ahora son los buenos contra los malos. Luis. Juan Manuel, muy interesante tu planteo de hacer una reforma intensa, profunda del peronismo. El Partido Comunista Chino en un momento replanteó todo su ideario y se volvió capitalista. El Partido Comunista de Italia se transformó en el Partido Democrático de la Sinestra. El PRI cambió por completo en México y ahora es un partido democrático, competitivo, cercano al capitalismo. El aprismo peruano, el peronismo quedó anclado durante mucho tiempo, por lo menos en consignas, en un relato, que cuando uno tira tanto de la cuerda para un lado, la cuerda se suelta y salta para el otro lado, y ahora estamos en el otro extremo. ¿Qué reformarías del peronismo? Mira, cuando algún tipo de poderes especiales de leer mentes tenés, porque cuando, no lo dije, cuando hablaba de la necesidad de esa espina del peronismo, pensaba en el PC chino. El Partido Comunista Chino, si el Partido Comunista Chino logró ser uno de los pivotes del nuevo proceso de capitalismo en la modernidad, ¿no lo podemos hacer los peronistas? ¿Por qué? Deberían sacar de la estrofa Combatiendo el Capital. O compartiendo, será. Sí, pero hace rato que está sacado la estrofa eso. No, cada tanto lo cantan. Creo que tenemos una foto para mostrarte, Pablo. ¿Tenemos una foto? Es una foto de estos días, una reunión de desayuno que compartieron. Mirá qué fotito tenés acá. Compartieron Gildo Infran, Miguel Pues Ángel es que me la habían dicho, pero no la había visto. Y Guillermo Moreno. ¿Te la ves o querés acercarte? Tremenda. No, por ahora veo. Acá atrás. ¿Qué lees acá, Juan Manuel? Primero que no saben sacar la foto, porque está contra luz. Sí. Sí, ahí Está medio contra luz la foto. Había que decirlo. Bueno, es una foto casual. ¿Qué lees en esta foto, amigos? Juan Manuel? No soy objetivo porque con muchos tengo relaciones, nos conocemos hace mucho tiempo. Me parece interesante, pero ¿qué es lo que para mí es más importante? Me gustaría muchas más fotos de dirigentes con gente que fotos de dirigentes entre ellos construyendo. Me parece que es normal, es lógico, así funciona, pero me parece que hay que empezar a leer que la sociedad no se conmueve frente a esto. Antes vos generabas, mirá, eso es espectacular. No quieren rejunte la sociedad. Claro, porque... La sociedad no quiere rejunte. Pero es que la lógica de construcción de poder hasta hace no mucho tiempo, en realidad vos lo que tenías que era, bueno, vamos a mostrar todo eso. Hoy eso no conmueve a nadie, más bien lo conmueve al revés. Claro. Creo que el gran desafío... O sea, empezar por la foto y no por el revínculo con la gente es lo que lleva a Milei a donde está. Definitivamente, por eso digo, pero la lógica de funcionamiento
en definitiva es, nosotros no podemos, yo tengo una mirada, como decía, tengo un problema respecto del rumbo que toma este gobierno, porque creo, y no por prejuicio ideológico, pero por una cuestión práctica. Si vos para achicar el tamaño del Estado cada vez vas achicando más la economía, no vas a poder resolver el problema fiscal porque cada vez se va a hacer más chica la economía, entonces relativamente el Estado va a ser más grande, entonces no va a haber ajuste que te alcance. Por una cuestión práctica necesitas que crezca la economía y hoy la economía está cada vez más chica. Aparte de eso hay otra cuestión. Para crecer la Argentina necesita construir confianza y la confianza no se hace a los gritos y rompiendo el diálogo social en la Argentina. Cuando eras muy joven gobernaba el menemismo, ¿no? Y de alguna manera comenzaste dentro del peronismo a imponerte, ¿no? en lo que era hasta ese momento la línea de funcionarios y demás en tu provincia, ¿no? ¿Qué te parece que le falta al presidente Milei, que permanentemente reivindica a Menem y reivindica el proceso de Menem, para completar este ciclo económico que es doloroso para mucha gente? Digo, ¿qué le falta? ¿Una convertibilidad, una dolarización? ¿Qué te parece? Entender que el ajuste no puede ser un plan económico. Es más, muchas de las cosas que se discuten en los 10 puntos son herramientas, son instrumentos. Ponerte de acuerdo con los instrumentos, en definitiva, si todavía no te pusiste de acuerdo con cuál es el modelo de país, digamos, ¿para qué sirve lo que vamos a hacer? Quiero discutir una reforma tributaria. ¿Qué modelo de país quiero ser? Claro. ¿Cuál es el encadenamiento productivo que quiero tener? ¿De qué manera voy a generar valor? Quiero integrar la Argentina al mundo. ¿Para qué? ¿Para que sigan subiendo los insumos de los productos y yo abrir la importación y fundir a las empresas argentinas? Claro. Que me tendría sin cuidado. La recesión, ahí está el tema de la recesión, ¿no? Ese parece ser el talón de Aquiles o lo primero con que se va a encontrar el gobierno de Milei, la recesión. Hoy cortaron la Ruta 9, la autopista más importante del país, los obreros de Acindar. Pero el problema ¿cuál es? Yo quiero que desde el año 1917, cuando fue la reforma constitucional de México, cuando empieza todo este tema del constitucionalismo social, porque todo esto que se quejan acá de la justicia social y toda esa historia, no es un invento argentino ni del peronismo, nosotros nos encantaría, los peronistas no creemos que somos los inventores de eso, no. El mundo construyó durante el siglo XX lo que se llama constitucionalismo social. La pregunta es, desde ese momento hasta ahora, no ha funcionado en ningún lugar del planeta Tierra un modelo como este, ¿eh? Claro, los derechos de segunda generación y demás, claro. ¿Por qué va a funcionar en Argentina? Claro. No entiendo. Claro, exactamente. Si te convoca el presidente Milei, ¿no? Como lo convocó a Scioli, por ejemplo, ¿estás preparado para sumarte o hay todo un reparo? No, yo estoy dispuesto a ayudar a la Argentina en todo lo que tenga que ayudar, pero yo tengo una concepción política, ideológica y una vida que está lejísimos de lo que se está haciendo hoy en la Argentina. Yo no tengo nada que ver con esto, ni podría tener que ver, pero repito, desde otro lugar y desde mi rol de dirigente de lo que sea, que pueda aportar ideas o demás, pero ser funcionario del gobierno, no. Imposible. Gracias, Juan Manuel. Por favor. Muy amable. A vos.